Bienvenidos a la conferencia 432 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy tendremos un poco más variado. Veremos temas de ciencia, de salud, de arqueología, veremos cuestiones de Europa, de Latinoamérica, cuestiones que están pasando en Estados Unidos, por aquí, por allá. Veremos mucho las cantidades de tragedias que están pasando, la cantidad de accidentes, de flagelos, de cosas que hace hasta pocos años atrás pasaban a cuentagotas o cuestiones que ni siquiera existían. Para ver que realmente no es que todo siempre es igual, de que simplemente ahora hay más información, de que simplemente hay más noticias, que hay más conexión. También veremos una recapitulación y veremos cómo ha transcurrido todo en 3-4 meses hasta este momento y cómo la situación, no solo política, económica, sino la cuestión social, la cuestión de la seguridad individual, inclusive por cuestiones de clima o de lo que sea, está atada con un hilo. Estamos realmente en riesgo. Sí, o confiamos en Dios o estamos libres a que lo que nos depare el destino, y lo que se viene no es nada agradable. Vamos a ello. Y comenzamos con salud. Una noticia muy interesante: el sorprendente beneficio que se transmite a los nietos al practicar ejercicio físico. Sí, esta cuestión que nosotros ya sabemos por Biblia, ¿no? Estas cuestiones que se heredan de padres a hijos, a nietos, pero la Biblia también dice hasta tercera y cuarta generación. Aquí habla de, no lo vamos a leer, pero es muy interesante para la gente, yo les aconsejo que lo lean, para que no se nos haga muy larga la conferencia, no la leeremos, pero como habla de cómo el que hace ejercicio físico, hasta el nieto sigue teniendo beneficios, pero eso se puede cortar si, digamos, el padre del nieto, el hijo del abuelo en este caso, tiene una vida sedentaria. Es decir, cómo se transmite a hijos y a nietos tantas cuestiones, beneficios, digamos, para bien o para mal. Y aquí nos hablan de nietos, pero ¿por qué no bisnietos? La Biblia habla de tercera y cuarta generación, principalmente. Es realmente como la ciencia también va demostrando muchas cuestiones que antes quizás no se entendían realmente qué querían decir, pero ahora cuestión genética sabemos cómo la Biblia ya hablaba de estas cosas. Muy, pero muy interesante. Alarmante acumulación de plomo y uranio en los adolescentes que vapean. Sí, no, que mira, usen cigarrillo electrónico en vez de fumar, con eso vas bien, no tienes el mono, la adicción, digamos, los síntomas de la adicción, y bueno, acumulación de plomo y uranio, ya sea el cigarro común, el electrónico, este o aquel. Esto de meter humo adentro del cuerpo, esto no es bueno, parece nunca. Me libro alguna excepción de alguna cosa que puede ser beneficiosa, pero en general todo esto no es beneficioso y es grandemente perjudicial a la salud de la manera que sea. Tema arqueológico. Los arqueólogos encuentran nuevas pruebas sobre la historia bíblica de Moisés guiando al pueblo a la tierra prometida. Sí, han encontrado hallazgos de la ciudad de Zanoa, una cuestión de una jarra rota, del tema de sequías, bueno, cómo la arqueología sigue desenterrando la verdad bíblica. También es muy interesante para leer, ya digo, por tema de tiempo no lo haremos. Descubren en Israel un textil de 3.800 años teñido con un insecto bíblico. Aquí también muy interesante, vamos a leer esta partecita. Dice, se trata de un insecto de la región mediterránea que aparece en la Biblia como gusano escarlata y es uno de los colores más preciosos en el mundo antiguo. En el texto bíblico se les ordena a los israelíes a usar el gusano escarlata para teñir los tejidos del tabernáculo y las vestiduras sacerdotales. Naama Shukenik, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, explicó en un comunicado de prensa que el pequeño textil representa la evidencia más antigua de esta técnica jamás descubierta y cierra la brecha entre las fuentes escritas y los descubrimientos arqueológicos. Van cerrando brechas. Cada vez que se habla, no, bueno, la Biblia es un invento para dominar el mundo, o otros que, bueno, no es para dominar, no en el mal sentido, pero bueno, es
Son enseñanzas, no tienen fundamento histórico. Hasta en lo grande y en lo pequeño, todo tiene fundamento histórico. Esto no es un invento del hombre solamente para enseñanzas, ni menos es un invento para dominar el mundo. No, es la palabra de Dios. Los arqueólogos descubren un lugar donde la Biblia dice que Jesús realizó varios milagros. Sí, había aquí en la antigua ciudad israelí de Jorazín. Había una sinagoga en el año 380, pero descubrieron antiguamente un templo más antiguo. La típica que pasa con las iglesias, que siempre había una antes. Sí, pero aquí no es que, mira, se hizo sobre un cementerio pagano, no. Aquí son cosas, obviamente, que tenían que ver con el pueblo de Dios. Bueno, aquí está toda la nota. Vamos a Europa, ahora cambiamos ya y nos metemos más en cuestiones también políticas y esas cosas. Reportan que el primer ministro polaco cancela viaje a Alemania por el deterioro de las relaciones. Bueno, esta relación tensa, complicada entre polacos y alemanes, pero parece que están obligados de alguna manera o por ahora a entenderse. Pero digo por ahora, ya veremos. Pero aparentemente juegan en el mismo bando. Pero recordemos que la Segunda Guerra Mundial comenzó por un ataque de Alemania a Polonia. Vamos a la noticia, esta es muy nueva. Draghi pide financiar con deuda común el plan para reindustrializar Europa y recuperar competitividad. Sí, se habla de unos 800.000 millones, un fondo de 800.000 millones al año. ¿Y de dónde va a salir este dinero? Con deuda. ¿Pero de dónde va a salir? Pues de los ciudadanos, por supuesto. Bueno, para los que especialmente están en otros lugares, o algunos que quizás también están en Europa, y quizás no se enteren mucho quién es este Mario Draghi. Le tenemos a Draghi con la Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comunidad Europea. Este Draghi y esta gente fueron los mismos que hace no muchos años hicieron también un fondo de 750.000 millones, hace muy poquitos años, que ¿en qué quedó? En nada. Europa va cada vez peor, cada vez es menos competitiva, cada vez hay más burocracia, gastos en burocracia. Algunos vinieron de Europa, por ejemplo, de la Comunidad Europea, a fiscalizar, a ver qué se había hecho con el dinero que recibió España de eso. Estamos hablando de miles de millones, miles y miles de millones, y en España dijeron que no sabían dónde estaba ese dinero, es decir, no sabían a qué había ido, a dónde había ido. Bueno, pero en Europa pasó lo mismo, esos 750.000 millones terminaron en nada. Solo Dios sabe dónde están, bueno, ellos también. Y ahora esta misma gente y este mismo hombre que hicieron ese plan van a pedirnos más y por año para seguir haciendo nada, para seguir desangrando a los europeos, para gastarse esto en puras regulaciones, en burocracias. Es una oligarquía la que está mandando en Europa. Olvídense si alguien piensa que en Europa existe la democracia. No, hay más democracia en Latinoamérica que en Europa, porque la que manda en Europa a esta gente no las elige nadie y son los que mandan el rumbo de las naciones europeas. Nadie las elige, esto es una oligarquía, un sistema autoritario de una oligarquía que gasta todo en burocracias, en regulaciones, en prohibiciones, en hacer informes, en hacer esto, en reuniones donde solo hablan, discuten y el dinero desaparece. Bueno, ellos sabrán dónde están y Europa va cada vez peor. ¿Por qué es importante? Porque lo que se le viene a Europa. Lo que se le viene a Europa. Claro, aquí habla de cómo esta tercera potencia que sería Europa, compitiendo con Estados Unidos y China, cada vez va peor. Estados Unidos y China son competitivos, Europa nada. Las grandes empresas, las tecnológicas de Europa no sale nada, ningún invento, ninguna gran industria, todo en regulaciones, 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 pero cada vez nos exprimen más. Pero ¿cuál es lo interesante de esto? Pensemos lo que va a venir al mundo. El tema de los conflictos militares, pero pensemos en tema de guerras civiles que se está hablando, especialmente de Estados Unidos. Tengamos presente el tema de crisis económica. Para la gente
que no ha visto lo que Víctor está presentando, lo que el Ministerio está presentando sobre la guerra civil en Estados Unidos, lo que se está presentando en Estados Unidos y se va a volver a presentar en el mes que viene, si Dios quiere, el tema de la economía. Porque la economía de Estados Unidos también está atada de un hilito. La deuda es tremenda, va aguantándose con más gasto, con más deuda, pero es un día va a estallar. ¿Y por qué lo digo? Cuando se habla ahora tanto de la guerra civil, algo que surgió de pronto, de esta guerra civil en Estados Unidos, recordemos que el Ministerio lo dijo cuando fue hace 3 años, cuando prácticamente no se hablaba de esta cuestión de la guerra civil en Estados Unidos, se leyó una cita, Víctor leyó una cita de Ellen White que hablaba de esta cuestión. Pero es muy interesante porque esa cita se volvió a mostrar hace muy poco. Y Ellen White daba la causa por la cual vendría la guerra civil. Y la causa no es política. Podemos esperar, pase lo que pase en las elecciones, no va a ser por eso la guerra civil. Ella lo dijo, será el hambre. ¿Y el hambre qué quiere decir? Crisis económica. Por eso tenemos que esperar una gran crisis económica en Estados Unidos que será el detonante de la guerra civil. Pero la cita hablaba algo más. Nombraba a Estados Unidos, pero primero había hablado de 3 países. ¿Y qué 3 países? China, Rusia e India, los grandes del otro bloque, pues también la sufrirán. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Serán al mismo tiempo la guerra civil en Estados Unidos y allá? No lo sabemos. Pero a esos países también les llegará. A Estados Unidos también se arreglará para que ellos también la sufran. Y el tema será el hambre. El mundo va a ir a una situación de crisis económica, de depresión económica muy fuerte que traerá hambre y en ciertos países y especialmente en las grandes potencias, guerra civil. Veremos qué le depara a Europa también, pero ya vemos lo que se nos va viniendo a los que estamos aquí. Croacia, al menos 6 muertos en un tiroteo en una residencia de ancianos en Croacia. Bueno, esta violencia impresionante que está habiendo en cualquier país, en todos los países, que cuando muchos de nosotros éramos niños, una vez al año, ni eso. Bosnia, un conserje mata a 3 empleados de una escuela secundaria en Bosnia. Alemania, asesinan de varios tiros en la cabeza a un hombre en una estación de tren en Alemania. Una mujer apuñala y hiere a 6 personas en un autobús en Siegen, oeste de Alemania. Este tipo de violencia terrible que está pasando realmente es algo inaudito. La ultraderecha gana unas elecciones regionales en Alemania por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Pues la reacción está clara. Los alemanes, la gente en Europa, uno habla con la gente y la gente se está cansando. Hay muchos que no se animan a decir lo que piensan, pero ahora se están animando. He hablado con un vecino y me lo decía como en voz baja, pero dice, mira, es que no, yo no soy racista, pero esta gente que viene de aquí o que viene allá, esto ya no puede ser, esto, la inseguridad que hay. La gente se está cansando. ¿Y a dónde está reaccionando? Pues a una especie de derecha o de ultraderecha. Sí, ya lo dijimos. Todo lo que salga de un discurso oficial ya es ultraderecha, pero es verdad que también hay una ultraderecha que está resurgiendo. No todo es ultraderecha, pero también hay una ultraderecha que está resurgiendo. Y en Alemania, con lo que está pasando, las industrias que se están yendo a la ruina, la Volkswagen que está teniendo que cerrar plantas, el gran motor de Europa que es la industria automotriz, está cayendo, se está yendo a la ruina. La locomotora europea frenándose, lo que nos espera a los europeos. Presunta toma de rehenes en un salón de masajes de Alemania, en un salón de masajes. Italia, conmoción en Italia, un adolescente mata a su padre, madre y hermano pequeño en su casa. Un adolescente, a su padre, a su madre, a su hermano pequeño. Son cosas increíbles. Irlanda investigará casi 2.400 denuncias de abusos sexuales en escuelas religiosas. Bueno, esto ya no nos es tan increíble, ¿no? Francia, ¿qué supone la elección de Barnier? La estabilidad del gobierno francés en manos de la extrema derecha. Sí, que la Le Pen, que perdió la Le Pen, que ganó la izquierda, pero al final, ¿a quién se ha puesto ahí? Pues a alguien que se habla de la extrema derecha. Al final, Le Pen es la que va teniendo el rumbo. Por eso la izquierda ahora quiere tumbar a Macron. Vemos la inestabilidad de lo que está pasando en Francia, en esta Quinta República. Bueno, pero Francia, recordemos que Francia fue la que le dio del poder al papado en el año 538. Bueno, ya en el 508 el bautismo de Clodoveo, el rey franco, a fin de año,
en la Navidad del 508 fue inclusive el inicio de una profecía que a nivel histórico se cumplió, los famosos 1335 y todo eso. Francia tiene que ser otra vez la que le dé el poder al papado. Hay muchísimas profecías católicas con respecto a Francia, inclusive hablan del gran monarca que tiene que venir, alguien que tiene que restituir el legado católico en Francia. Bueno, veremos cómo se cumplen esas cuestiones, pero Francia tiene que jugar un papel fundamental en la, digamos, restitución del poder en Europa del papado. Aterrador crimen en Francia, drogó y ofreció a su mujer a decenas de violadores y guardaba fotos de sus hijas desnudas. Sí, en los últimos 10 años este hombre, parece que los primeros fueron bien, los primeros 40 años y los últimos 10 se le fue la olla. Pero esto es más que irse, que solamente que a alguien se le vaya la olla. Detenido un hombre tras matar a cuchilladas a su mujer y a sus 2 hijos cerca de París. En plena Europa estas cosas. Así será la reapertura de la catedral parisina de Notre Dame. Con el Papa presente, pues será fin de año, pero aparentemente el Papa ha dicho que no. Los parisinos sorprendidos, pero el Papa ahora ha dicho que no. Inglaterra, asesinan con una ballesta a la esposa y las 2 hijas de un comentarista de la BBC. Bueno, al menos 2 niños muertos y otros 9 heridos en un apuñalamiento múltiple en un taller de danza al norte de Liverpool. ¿Realmente alguien cree que antes simplemente había menos noticia y por eso no había tantos estos encabezados, que no nos enterábamos, pero que esto pasaba exactamente igual? ¿Alguien lo cree? Atacan con cuchillo a una niña en el Reino Unido. Hayan más de 300 cadáveres, entre ellos bebés y niños, en una fosa común en el Reino Unido. Sí, desde 1962, bueno, cosas tremendas. España, nombran a la Virgen alcaldesa perpetua de 3 pueblos de Murcia. Bueno, estas cuestiones grotescas y cómicas, para decirlo de una manera, que pasan en España, la Virgen, y llevan una imagen y la nombran alcaldesa, pues bueno, que se ponga a gobernar la Virgen, a ver qué dice. Detienen en España al sospechoso de apuñalar hasta la muerte a un niño de 11 años. Sí, ha causado mucha conmoción esto. Lo hizo mi otro yo, el asesino de un niño de 11 años en España, declara tras su captura. ¿Vemos lo que hay aquí? Siempre hay voces, hay alguien que parece que posee el cuerpo. El tema del espiritismo va a más, y esta es una de las consecuencias, claro. Ciencia y tecnología encuentran intactos los cromosomas de un mamut lanudo de hace 52.000 años. Y ya, bueno, ya empiezan a surgir siempre esa especie de Jurassic Park, ¿no? Una nueva tecnología israelí para leer el pensamiento a partir de acciones involuntarias. Qué ganas que tiene alguien de poder leer los pensamientos de la manera, o por lo menos de acercarse cada vez más a ver lo que pensamos. Ya sabemos, los ángeles de Dios pueden ver nuestros pensamientos, los demonios no. ¿Por qué? Porque tienen un don, sí, tienen un don, tienen algo los ángeles de Dios, una tecnología, hay un juicio, hay que filmarlo todo y ponerlo como evidencia para el juicio. Los demonios no tienen esa tecnología, sí, lo que sea que tengan los ángeles, que puedan captar hasta lo que pensamos. ¿Para qué? Para ponerlo y escribirlo en los libros, que quede registrado y que el juicio sea con todas las evidencias. Pero los demonios no pueden, pero Satanás se las va ingeniando. Investigadores israelíes logran con éxito permitir que un paciente hable usando únicamente el pensamiento. Sí, son poquitas palabras, pero bueno, a nivel de medicina son adelantos muy interesantes. El cráneo del Nerdenteal hallado en Capellades ha resuelto ser un venado. Nos equivocamos. Sí, resulta que el diente por el cual hicieron toda una teoría del homos no sé qué resultó ser de un cerdo. Ahora el cráneo era de un venado. Y así van haciendo teorías y escribiendo libros y burlándose del creacionismo, hasta llamarlo negacionismo, porque ahora hasta somos negacionistas los creacionistas, impresionante. Pues eso tiene su beneficio también, ¿no? Porque bueno, si todo es negacionismo, nada lo es. Pero bueno, nos equivocamos, ¿no? Por supuesto, todos nos equivocamos, pero estaría bien hacer un mea culpa un poco más amplio, ver un poco más todos los errores que ha habido de esto, no quedarnos ahí y seguir en lo mismo. Todos nos equivocamos, por supuesto, pero estaría bien hacer una reflexión un poco más profunda de parte de los científicos. Sería de agradecer.
Alimentar al gato o cocinar waffles. Este robot con inteligencia artificial puede hacer cualquier tarea doméstica. Pues hay gente que se le acabará el trabajo. Pues aquí lo vemos. Los robots, a muchos, quizás se les acabe o se nos acaben los trabajos de según qué. Crean un innovador Bactogel que puede reparar graves lesiones musculares. Sí, es muy interesante, ¿eh? Reparar lesiones, un gel que repara ciertas cuestiones por ahora musculares. Jugar Counter-Strike 2 con la mente, Strike 2, con la mente, el nuevo hito del segundo humano con chip Neuralink. Sí, tiene este chip, este Neuralink de Elon Musk, y se pueden jugar ya los videojuegos simplemente con el pensamiento. ¿Qué más? Ir a la guerra, hacer cuántas cosas. Musk, en 10 años habrá millones de personas con el chip cerebral Neuralink. Y este dicen que es uno de los salvadores de la humanidad, o uno de estos patriotas que van a venir a salvarnos. Bueno, arrancan en 7 países los ensayos de la primera vacuna contra el cáncer de pulmón. Bueno, vacuna contra el cáncer de pulmón. Es un cáncer muy extendido, especialmente por el cigarro, pero no solo. Hay muchos fumadores pasivos que sufren hasta muertes y consecuencias por estas cosas. Todo esto es de agradecer, todo lo que sean adelantos y beneficios en el orden que sea, pues gracias a Dios. Animales muertos. La muerte de toneladas de peces deja en vilo a una comunidad pesquera en Brasil. Bueno, parece que una fábrica y ya vemos. Decenas de toneladas de peces muertos cubren un puerto turístico en Grecia. Latinoamérica. México. Hallan 3 cuerpos desmembrados en un taxi en México. Sí, esta violencia que comenzó hace ya unos 20 años, de manera muy fuerte, prácticamente 2005-2006, que se disparó esta violencia tremenda que hay en México. El Estado mexicano de Guanajuato vive una nueva masacre. Aquí vemos en el centro de México masacres. Al menos 6 personas, entre ellos una mujer y un menor, fueron asesinados aquí en esta colonia. 4 muertos y un herido tras un ataque armado en México. Hallan 4 cadáveres atados de pies y manos en una zona boscosa en México. Aquí ya tipo ajuste de cuentas. Condenan a 50 años a 11 miembros de un cartel mexicano tras más de una década de asesinatos en masa. Aquí en la región de Tamaulipas, se llama, digamos, más para el norte. Ecuador, otro país que de pronto se puso como pasó como en México, como comentamos hace casi unos 20 años. Varios muertos en 2 nuevas masacres en menos de 24 horas en Ecuador. 6 personas fallecieron en ataques armados perpetrados en la localidad de Pasaje, la provincia del Oro. Ecuador, que es como un nuevo México. Y a ver cuál viene después. Masacre al interior de un autobús en Ecuador deja 5 muertos. Los 5 eran miembros de una misma familia. De pronto vas a un autobús, entra una gente y ya saben. Al menos 5 muertos deja ataque entre grupos organizados en Ecuador. Sí. Conmoción por el asesinato de 4 menores en Chile. 4 menores asesinados en Chile también. Boric redobla su apuesta por carabineros ante el aumento de la criminalidad en Chile. Sí, que será por inmigración, que esto, lo otro, pero vemos cómo los países, Chile, que según parecía y hasta cierto punto es verdad, que venía yendo bien, pues de pronto a ir a por Chile. Ya conocen ese juramento jesuita de destruir todo país que tenga paz y prosperidad. Bueno, por eso una paz y prosperidad limitada, con sus matices, no deja de ser Latinoamérica, pero de pronto también empezó a venir mucha inmigración y todo se empezó a torcer. ¿Y ahora qué? Seguridad, carabineros, policía, control. Estados Unidos despliega en Chile su poderoso lanzacohetes HIMARS para los ejercicios Southern Phoenix. Bueno, difícilmente Chile no esté del lado de Estados Unidos e Inglaterra. Lo está de hace mucho tiempo y por eso digo, difícilmente deje de estarlo. Estos ejercicios multinacionales que involucran a Chile, Estados Unidos y Argentina marcan la primera vez que un sistema de esta clase se moviliza en Sudamérica. Yo realmente tengo que confesar que cuando Argentina estaba a punto de ya ser BRICS, a mí me sorprendía porque no me lo terminaba de creer. Me parecía increíble que Argentina termine del otro lado.
y estaba ese Milei que parecía imposible que gane, pero pensaba, digo, bueno, ¿será que con Milei será para eso? Y sí, fue para eso, para que Estados Unidos no esté del otro, para que Argentina esté del lado de Estados Unidos. Y ahora está claro. Parecía que no, por eso a veces todavía estamos viendo las definiciones de estas cosas. Estamos sobrepasados. Alcalde chileno pide sacar militares a las calles. Colombia. Derrota de Colombia en la Copa América se salda con 4 muertos en Bogotá. Sí, no vamos a leerlo, pero no es la primera vez que una derrota futbolística causa este tipo de cosas en Colombia. Ya algunos recordarán lo que pasó en el Mundial del 94, que Colombia venía como candidato, era un equipazo y quedó eliminado en la primera ronda. Y bueno, hubo hasta jugadores que fueron tiroteados y muertos. Y aquí, lamentable que por una final perdida pase esto. ELN mantiene confinados a 45.000 habitantes del Chocó. Sí, el Ejército de Liberación Nacional, esta otra guerrilla, aparte de la FARC, que siguen dominando muchos territorios. 1 muerto y 3 heridos en explosión durante una protesta indígena en Colombia. El tema de las protestas indígenas, donde es que hay indígenas, los indígenas son fuertes, son duros, no son fáciles de subyugar y de dominar y de domesticar. Y digo domesticar en el sentido de controlarlos, para que hagan lo que haga lo que cierto poder quiere. No son fáciles, no son fáciles. Ellos se plantan y se plantan. Lo hemos visto ahora que estuvimos en Perú, uno lo ve en Bolivia. No son fáciles, son lugares muy difíciles de controlar. Tienen su idiosincrasia, tienen su individualidad a nivel comunitario y no se dejan manosear así como así. Y en otros países, en cambio, sí lo hacemos. Pero así también les pasa lo que les pasa y les pasará lo que les pasará. Se oyen nuevamente los tambores de un golpe de Estado en Colombia, entre signos de pregunta. Ya veremos. ¿Qué pasó con este hombre, Gustavo Petro? Pues se puso muy en contra de Israel. Y eso no es poca cosa. Al menos 12 fallecidos tras masacre en el departamento colombiano del Valle del Cauca. Sí, la violencia que lleva ya más de 50 años sistematizada en este país. Atentado con cilindros bomba en Colombia deja heridos y al menos 100 viviendas afectadas. Tremenda. Venezuela. Elecciones en Venezuela. Maduro se proclama ganador y la oposición denuncia fraude. Bueno, ya todos más o menos estamos informados de esta cuestión. Venezuela retirará al personal diplomático de 7 países de Latinoamérica. Sí, muchos países se han plantado contra Colombia con esta cuestión y afuera los diplomáticos. Al menos 11 muertos dejan los disturbios en Venezuela. Manifestantes toman las calles y derrumban estatuas de Chávez. Lo hemos visto. Obispos venezolanos unen sus voces al llamado de una verificación electoral. Sí, que no se presentaron las listas, que en realidad ganó Maduro y que no ganó Maduro, que ganó el otro, que, bueno, toda esta cuestión que es difícil saberla. Obispos de Venezuela lamentan la violencia que ya deja 11 manifestantes muertos. Bueno, esto es el 30 de julio. Maduro denuncia que Venezuela enfrenta golpe de Estado guiado por Estados Unidos y la derecha latinoamericana. Bueno, está claro que la oposición, los que iban del otro lado, los que se proclaman ganadores, está claro a quién sirven también, No, aquí no es que venían por la libertad y... Bueno, lo podrán decir, pero está claro para quién trabajan. Aquí ya independiente casi no hay nadie. Ahora el que ganó, el que dicen que ganó, que era por supuesto el que se puso porque la mujer esta, a Machado, no se podía presentar, ahora está en España, no puede hablar hasta que no le den, bueno, el estatus de refugiado político, así que tiene que estar callado. Algunos preguntan, o podemos preguntar, si ese estaba dispuesto a ir a por todas, ¿por qué se fue de Venezuela? ¿Por qué se quedó? Ah, es que está en riesgo. Bueno, ya sabía o no. Dice que ganas si te vas del país para que un día puedas volver. Bueno, cosas que realmente vemos como las cuestiones políticas son un nido de víboras. Difícilmente alguien venga a traer bendiciones para el pueblo, pero también difícilmente quiten a Maduro. Maduro, bueno, ya lo leímos. Fiscal venezolano confirma 25 muertes por la violencia postelectoral de la oposición. Gobierno socialista de Venezuela detiene a sacerdote católico. Sigue el conflicto como en Nicaragua,
si la Iglesia se empieza a posicionar, pues va a empezar a haber una persecución contra ella, y el catolicismo sabe lo que hace y sabe cuando tiene sus siervos, sus sacerdotes, que los mandan al muere también, los mueven para que les pase lo que les pase y poder luego tener justificativos para actuar sobre ciertos países. Hay gente que dice que la Iglesia Católica se ha apresurado en Venezuela, puede ser, pero también la Iglesia Católica mide esas cosas y no le importa si matan a un sacerdote, a una monja, si las violan, no le importa. Maduro declara mártires a 2 mujeres asesinadas tras las elecciones, claro, eran de ellos, por supuesto, y ahora son mártires. Maduro, Estados Unidos pretende destruir la CELAC y dividir a toda América Latina y el Caribe, esta conglomeración de países de América Latina y del Caribe. Nicaragua, el otro país. Persecución contra la Iglesia en Nicaragua. En 48 horas, al menos 11 sacerdotes y diáconos fueron secuestrados por la dictadura. Ya lo digo, al Vaticano, inclusive si hay mártires, les viene bien. Nicaragua, otros 2 sacerdotes expulsados y enviados a Roma. Dictador nicaragüense acusa al Vaticano de conglomerado fascista. Hablábamos en la de conferencia anterior de Daniel del fascismo. Y este sistema de Nicaragua no es fascista. Es decir, se acusan unos a otros cuando todos están adoptando estos sistemas, digamos, de un Estado totalmente interventor, controlador, de reducción de las libertades, de persecuciones, unos Estados más o menos fascistas. Todo el mundo está yendo por aquí. En China, en Rusia, obviamente, pero también Estados Unidos y Europa es el modelo que quieren adoptar. Hay que intervenir, la gente dice, no, hay que intervenir, no puede ser, tanta libertad no puede ser, es peligrosa. Y el diablo y el Vaticano contento. Vamos a leer esta parte. Dice: Ortega, un líder que sigue las raíces del sandinismo de izquierda en Nicaragua, no se limitó en sus acusaciones, afirmando que el Vaticano actúa como un aliado de Estados Unidos al que él considera un enemigo político. Según el mandatario, la Iglesia Católica es utilizada como una herramienta en las disputas políticas que Washington sostiene con diversos países del continente. Y aquí es donde van muchos engañados. Sí, que Washington maneja el Vaticano. ¿Seguro? ¿O no es el Vaticano el que maneja Washington? Y aquí cantidad de gente que habla de conspiración y piensan que el Vaticano al final lo maneja Soros, lo maneja lo maneja los anglo-venecianos o quien sea. ¿No será al revés? Dictadura de Nicaragua eliminó fondo de retiro de sacerdotes jubilados. Dictadura de Nicaragua cierra otras 169 ONGs, entre ellas organizaciones católicas e iglesias evangélicas. Ya no solo católicos, evangélicos también. Y ONGs. Sí, es verdad que las ONGs tampoco es que no participan en política, pero aquí va cerrándose el cerco cada vez más. Guerra. Petro asegura que Maduro y la oposición deben buscar un acuerdo para evitar que estalle el éxodo y la guerra en América. Aquí ya se está hablando de guerra entre países, sí, limítrofes, cada vez más los países están posicionándose de un lado y del otro. ¿Eso va a llevar las guerras? Seguramente. Podrá haber también guerras civiles, quizás también, mucha brecha, mucha división dentro. Y el hambre que puede ir en unos países, que ya Ellen White habló claramente, en las 4 grandes potencias, que llevará crisis económicas, que llevará guerras civiles, pues no dice que en otros lados tampoco no pueda ocurrir. Ya iremos viendo. Brasil, porque es fácil que lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo entero, o en gran parte. Polémica en Brasil por la inauguración de un templo dedicado a Lucifer. Aquí vemos esta estatua de un macho cabrío, un país muy cristiano, con mucha presencia católica y evangélica cada vez más, y ya más que católica. Pero también templos luciferinos o luciferanos en lugares cristianos. Construyen estatua monumental de San Miguel Arcángel en Brasil. Bueno, esto aparentemente es muy cristiano, pero este San Miguel Arcángel, que dicen que es un ángel, que no es Jesús, al final ¿quién es entonces? Pero, bueno, esto aparentemente es cristiano. Pero, sí, imágenes. Será la más grande del mundo con 57 metros de altura, incluida su base. Se terminará en el 2026. Tremenda imagen del Arcángel Miguel. 3 muertos en un tiroteo durante una operación policial en Río de Janeiro. Bueno, claro, las favelas es difícil controlarlas y las controlan generalmente los narcos y gente así. Y cuando quieren
como pasó en los 90, los liberan y pueden causar, bueno, disturbios tremendos. Argentina, inauguran la imagen de la Virgen María más grande de Argentina, y aquí los países siguen a ver quién hace la imagen más grande. Y aquí una imagen enorme de la Virgen María, con un pequeño santuario dentro, no parece tan grande, pero es muy grande, más de 50 metros también, algo así. Impresionante. La pobreza en Argentina alcanzó a la mitad de la población, y a una pobreza dura, no simplemente estadística de... No, pobreza, pobreza. Alguien se preguntará, ¿cómo puede ser que un país que tenga tantos recursos para dar de comer a un continente entero y más, pueda tener hambre? Bueno, las malas políticas y lo que pasó de hace ya mucho tiempo, cuando hubo que intervenir Argentina, cuando Argentina era un país muy potente a nivel cultural, económico, todo, pero llegó el famoso peronismo, sí, hablamos otra vez de fascismo, y a partir de ahí comenzó una ruina terrible que ya viene y no va a parar. Por supuesto que no va a parar, porque este Milei, si alguien piensa que va a dar vuelta a esta situación y volverá, como dijo, a ser Argentina otra vez potencia, como hace ya tanto tiempo, pues olvídense. Honduras. Xiomara Castro denuncia que en Honduras está en marcha un nuevo golpe de Estado. Aquí vemos lo que está pasando también en Latinoamérica, que es fácil, una historia de golpes de Estado ya de mucho tiempo, y depende para dónde vaya el país, golpe de Estado. América Latina sigue siendo el patio trasero, dirán delantero, pero sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos, y ahí Estados Unidos es el que va diciendo dónde va uno o dónde va el otro. Pero es verdad que puede haber países que se le escapen de la esfera y no pueden controlarlos, pero les caerá lo que les caerá. Xiomara Castro pide al pueblo hondureño que se organice para repeler un golpe de Estado. República Dominicana, al menos 10 fallecidos y unos 30 heridos tras accidente en el sur dominicano. Bueno, aquí vemos tema de accidentes. Y aquí entramos ya en tema de accidentes. 10 muertos y más de 40 heridos en un accidente de autobús en Brasil. Últimamente vemos muchos de este tipo de accidentes de autobuses. Al menos 23 muertos en Perú tras caída de autobús a un abismo. En Perú, cantidad. Reportan al menos 9 muertos y varios heridos en una volcadura de autobús en Perú. No sé qué pasa con los autobuses en Perú. El video de un testigo revela el aterrador momento en el que se estrella el avión en Nepal nada más despegar. Mueren 62 personas en un accidente de avión en Sao Paulo. Se estrelló en una zona residencial, también fue filmado, impresionante. Aeronave se accidenta en Chile. Mueren 5 personas tras caer la avioneta en la que viajaban en Brasil. La ONU, una pandemia silenciosa cobra miles de vidas en América Latina. Lo que está pasando de accidentes automovilísticos, especialmente en América Latina, una sangría de muertos impresionante. Dice especialmente Ecuador, Perú y Chile. 2 personas mueren al explotar la rueda de un Boeing en un centro de mantenimiento de Delta. Mueren 5 militares en un accidente de helicóptero en Portugal cuando volvían de luchar contra un incendio. 3 muertos al estrellarse una avioneta en Estados Unidos. Hayan estrellado el helicóptero ruso que desapareció con 22 personas a bordo. Al menos 9 muertos deja el volcamiento de un autobús en Ecuador. Desgracias, vemos accidentes, desgracias, incendios, es algo, un no parar. Y digo, nos tenemos que realmente preguntar, ¿es que siempre fue así, solamente que hoy hay más noticias? Mueren 22 alumnos en Nigeria por el derrumbe de un colegio. Varios muertos y múltiples heridos tras explosión de gas en Chechenia, este lugar de la parte rusa. Varios muertos en una explosión de una tequilera, sí, donde se fabrica tequila, en México. Al menos 17 muertos y 40 heridos al explotar una fábrica farmacéutica en la India. La India muy acostumbrados a ver cuestiones que mueren cantidades. Siempre de 2 o 3 cifras. Al menos 60 muertos y decenas de desaparecidos tras colapsar una presa en el este de Sudán. 60 muertos. Hay guerras civiles, bueno, realmente lo que está sufriendo Sudán. Se confirma la muerte de 4 alpinistas en el Mont Blanc, lo que es, bueno, esta montaña, la más alta de los Alpes, después de estar varios días desaparecidos. Naufragios. Al menos 8 muertos, 2 de ellos españoles, tras el naufragio de un pesquero en las Islas Malvinas, con 27 mineros a bordo. Bueno, 2 de ellos españoles.
Mueren al menos 6 personas tras el naufragio de una embarcación en Perú. Migrantes, al menos 89 muertos y 70 desaparecidos en el naufragio de una embarcación que iba hacia Europa. Esto sí es terrible. La cantidad de inmigración que está viniendo de África y la cantidad que quedan muertos, enterrados en el mar. La ONU reporta 40 migrantes fallecidos frente a las costas de Haití. 10 migrantes mueren ahogados en un río en Panamá. Las alarmantes cifras de la nueva estampida migratoria ecuatoriana. Bueno, lo que pasó y sigue pasando en Venezuela, ahora en Ecuador. La gente empieza a huir ahí, atravesando ríos. Sí, como hablan en los que llegan a Estados Unidos por tierra, que inclusive cuando se hablaba de cierta canción de estas norteñas de México, los 3 veces mojados, hablan de los salvadoreños que tenían que cruzar 3 ríos. Y sí, y los cruzan literalmente, como pueden. La llegada de inmigrantes a Canarias sube un 126%. Bueno, esto está y va a terminar generando un colapso sanitario, económico, social en Europa, terrible lo que está pasando. Pero se está fomentando y el que dice algo es un xenófobo, ya saben, un ultraderechista y tal, y lo que sea. Pero la cuestión europea, aparte de la inseguridad que está empezando a ver, bueno, es algo que es lo que está generando también ese auge de la derecha, indudablemente. Al menos 12 personas fallecidas en el naufragio de una patera en el Canal de la Mancha. En el Canal de la Mancha. Aquí al norte, el que une, ¿qué? Canal de la Mancha, aquí arriba, Francia con Inglaterra. Pestes. La OMS en alerta ante la nueva cepa más letal del virus, este virus de la viruela del mono. Ya hay más de 450 muertes y continúa extendiéndose por África, sí. Vemos este grito de alarma que está viendo la OMS, que es más mortífero. Ahora todo lo que pasa es interesante, afecta más a los niños, leía. Todo afecta más a los niños. ¿Habrá tenido algo que ver que los han pinchado a los niños también? Pero ahora la viruela del mono. Nueva alerta de la OMS, aumentan los casos del COVID-19 en el mundo y podrían aparecer variantes más graves. Bueno, sabemos que está bastante endémica, sí, por todos lados, pero dicen que aparecerán variantes más graves. Bueno, ya veremos. Había muchas como profecías de libros, de cuentos que duraría hasta el 2030. África declara la emergencia sanitaria por la rápida propagación de la viruela del mono. Esta viruela del mono, que tuvo que ver mucho al principio con cuando hubo hace un par de años con los homosexuales, ahora se ha extendido, ahora ya tiene que ver aparentemente más amplio. Y África es el que dicen que lo está padeciendo. La OMS vuelve a decretar la emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono ante la explosión de casos en África. Sí, África está al lado de Europa. ¿Riesgo de otra pandemia? Así es la nueva viruela del mono detrás de la emergencia sanitaria. Vamos viendo. Sabemos que tienen que venir más virus, es profecía. España es el país europeo con más casos de viruela del mono. Israel anuncia una campaña de vacunación contra la polio para 600.000 niños en Gaza. Dice que esto es de las autoridades israelíes. ¿Qué cosa, no? Cuando eran las ONG los bombardeaban. Como diciendo, esto lo hacemos nosotros o nadie más. Argentina aísla un buque extranjero por supuestos casos de viruela del mono a bordo. Bueno. Alerta sanitaria en Argentina por el incremento de casos de fiebre hemorrágica. ¿Sí? La famosa fiebre hemorrágica argentina, que la contagia este pequeño ratón. Bueno, parece que ha renacido otra vez. 4 ciudades de Estados Unidos se declaran en aislamiento voluntario por los mosquitos. Sí, y muriendo gente por mosquitos, impresionante. Hambres. UNICEF, decenas de miles de niños en Sudán están en riesgo de morir de hambre. Ya vemos Sudán, guerras, accidentes, catástrofes, hambres. Bueno, habla de cuánto en riesgo 143.000 menores. UNICEF, 1 millón de menores duermen sin cenar en Argentina. 1 millón en un país que tiene menos de 50 millones de habitantes. Algo impensado hace no muchos años atrás. 70 millones de personas sufren problemas de alimentación en África. Incendios. Mueren 10 ancianos en el incendio de un geriátrico en Uruguay. 10 ancianos en el geriátrico. Al menos 7 muertos, entre ellos 4 menores en un incendio en un edificio de Niza, posiblemente provocado por el narcotráfico, aquí en Francia.
Al menos 16 muertos en un incendio de unos grandes almacenes en el centro de China. El incendio de un parque en California es ahora más grande que el de Phoenix, mientras que en Canadá un incendio está abrasando uno de los parques nacionales más grandes. El tema también que venimos hace un tiempito recurrentes de incendios terribles con cantidad de muertos, con cantidad de zonas devastadas. Enorme incendio forestal alcanza zonas residenciales cerca de Atenas. Al menos 30 ciudades están en alerta máxima por catastróficos incendios en Brasil. Hace poco en Brasil eran inundaciones terribles, ahora incendios. Incendios controlados en Argentina. Autoridades declaran riesgo extremo. En el centro, en la provincia de Córdoba. Sí, suele ser muy seca en ciertas épocas del año y es fácil que prenda. Humos de incendios forestales en la Amazonía afecta a varios países de Sudamérica. Sí, bueno, serán cosas o lo hacen también para arrasar selvas y hacer cultivos, es muy común. Más de 30 niños muertos y heridos en el incendio de un dormitorio en una escuela de Kenia. Más de 30 niños. Estado de desastre y 12.000 hectáreas perdidas. Incendio fuera de control en una provincia argentina. Vemos más de lo mismo. Bolivia declara emergencia nacional por los intensos incendios forestales. Incendio forestal sin control obliga a residentes a huir de sus casas en Los Ángeles. Vemos en América, en todo el continente, tremendo el tema, desde Argentina hasta Canadá. El humo de los incendios de la Amazonía llega a Argentina. Advierten sobre riesgos para la salud. Esa es la otra parte, el humo y los problemas de salud que tiene. Lluvias e inundaciones. Lluvias torrenciales provocan mortales inundaciones en Turquía. Al menos 38 muertos en un solo día en un estado indio por la caída de rayos. Pues tremendo, caída de rayos, 38 muertos. 11 muertos tras derrumbarse parcialmente un puente en China. Más de 370 muertos debido a un derrumbe provocado por las fuertes lluvias en la India. Las lluvias arrasan Níger, Mali, Chad, Nigeria y Etiopía. Incendios, inundaciones hace un tiempo que es un no parar. Las peores inundaciones en Bangladesh dejan al menos 42 muertos y 300.000 refugiados. La isla española de Menorca pedirá ser declarada zona catastrófica tras fuertes lluvias. Las lluvias monzónicas se cobran más de 200 vidas en Pakistán. Sí, estos famosos monzones que afectan especialmente a la India y Pakistán y siempre son cientos y cientos de muertos. Lluvias extremas en Estados Unidos provocan históricas inundaciones y caos en Connecticut. Históricas inundaciones. Al menos 11 muertos y 9 desaparecidos por las fuertes inundaciones en Marruecos. Aquí al lado también. El derrumbe de un puente en Vietnam derriba al vacío al menos 16 personas y 12 vehículos. Tornados. Potente tornado arrasa China y deja un puerto y 79 heridos. Sí, uno piensa tornados, Estados Unidos. Bueno, China. Un muerto y 6 desaparecidos en el naufragio de un yate de lujo en Sicilia por un tornado. Aquí en Sicilia, aquí en el Mediterráneo. Avalancha. Al menos 12 muertos y 48 desaparecidos tras una avalancha en Indonesia. Tormenta tropical. El paso de la tormenta tropical Beryl deja 4 muertos en Texas y causa un apagón masivo. Suben a 5 los muertos en Estados Unidos tras el paso de la tormenta tropical Debby. Deslizamientos de tierras. Al menos 229 muertos en deslizamientos de tierra en el sur de Etiopía. Es decir, catástrofes enormes. Más de 90 fallecidos tras deslizamientos por lluvias masivas en el sur de la India. Ola de calor. Más de 20 muertos en menos de 24 horas debido al calor extremo en Marruecos. Sí, pensemos, es verdad que estamos tomando, pero ¿qué? 3-4 meses. Y es lo que antes podía ser en años. Tifón. El tifón Gaemi arrasa el Pacífico Occidental, dejando más de 20 muertos y cientos de heridos. El fuerte tifón Shangyang deja al menos 3 muertos, un desaparecido y decenas de heridos al suroeste de Japón. El catastrófico supertifón Yagi llega a China. Bueno, la imagen es impresionante, ¿eh? El supertifón devastador Yagi se cobra las primeras víctimas en China. Hasta ahora 3 personas. Esto es el 7 de septiembre. Al menos 60 muertos en Vietnam tras el paso del supertifón Yagi. Estampida. Al menos 7 personas mueren en una estampida durante un concierto en el Congo. Evento meteorológico. Un evento meteorológico extremo deja al menos 3 muertos y 7 heridos en China. Muchas cosas en China. Hay cosas que son naturales, es verdad. Sabemos que el diablo también tiene poder.
pero también es parte de la guerra. Armas geofísicas también pueden generar este tipo de cosas. Claro, difícil definir a veces cuándo sí, cuándo no. Huracán. Biden declara a Puerto Rico en emergencia ante el impacto de Ernesto. Volcán. Colosal erupción volcánica en Islandia tras el aumento de la actividad sísmica. Sequía. Brasil sufre una sequía sin precedentes, sí, inundaciones, incendios, sequías, de extremo a extremo las cosas. Cambio climático. El jefe de la ONU lanza un SOS mundial climático. Sí, aquí lo tenemos Antonio Guterres lanzando un SOS mundial climático. Esto es lo más peligroso. Pero es interesante porque en las últimas reuniones que está teniendo esta gente, inclusive están diciendo, bueno, lo más peligroso no es ni siquiera el cambio climático, es la desinformación. Hablábamos del fascismo, de cómo están llevando todo al control, pero obviamente también el cambio climático es algo fundamental. La ONU, en la Comisión Europea me han dicho, bueno, ahora lo más peligroso es Trump. Vemos cómo depende el momento, que es el cambio climático, que es la desinformación, para controlarlo todo, que es Trump. El deshielo del Ártico podría desencadenar una bomba gigante de mercurio. Sí, esto bueno. ¿Qué es esto? Bueno, podría liberar mucho mercurio con todos los problemas que podría causar el deshielo del Ártico. Asia, Tailandia. Asesinato con cianuro al estilo Agatha Christie, la famosa escritora británica, ¿no?, de novelas de misterio y esas cosas. El misterio de los 6 muertos en un hotel de lujo en Bangkok. Sí, en un hotel de lujo, con cianuro. Omán. 4 muertos y varios heridos en un tiroteo cerca de una mezquita en Omán, en la península arábiga. Bangladesh. Las protestas estudiantiles en Bangladesh se reactivan y dejan casi 100 muertos en las últimas 24 horas. Protestas estudiantiles, 100 muertos en un día. Pero ya van más de 250. Unas 650 personas han muerto en los disturbios en Bangladesh. Bueno, sigue pasando el tiempo, 650 muertos. Indonesia. Protestas masivas en Indonesia por la modificación de la ley electoral. China. Un bus atropella a peatones frente a una escuela china y deja varios muertos, incluidos niños. Oceanía. Específicamente en Nueva Zelanda, 200.000 niños y adultos sufrieron abusos inimaginables en Nueva Zelanda. Sí, abusos sexuales, físicos, psicológicos, cosas terribles por los niños tutelados, sean cuestiones estatales o religiosas. Bueno, cosas terribles, 200.000 en un país pequeño dentro de todo. África, Somalia. Muertos y heridos por una explosión en una playa de Somalia. Bueno, Somalia es un país pobre que va de mal en peor. Nigeria, 11 agricultores cristianos fueron asesinados por pastores musulmanes fulani y Occidente calladito. Claro, el periodo se llama Hispanidad, ya podemos intuir por dónde va, ¿no? Pero es verdad que hay una persecución fuertísima, especialmente en África, no solo en África, hacia los cristianos. De cada 4 persecuciones religiosas, 3 son cristianos, y esto en los medios occidentales está totalmente callado, salvo ciertos medios. Es parte de esta reacción, de este reavivamiento cristiano, el ecumenismo de la sangre. Por eso también se calla, para que la gente, los cristianos digan, bueno, ¿aquí qué pasa? Que nadie dice nada. República Democrática del Congo, más de 120 muertos tras un masivo intento de fuga en una prisión africana. 120 muertos, se intentaron escapar, pues les fue peor. Turquía, un adolescente, al parecer influenciado por un videojuego, apuñala a 7 personas en una cafetería turca. No, que esto no influye, que las televisiones, los videojuegos, esto no influye, no tiene nada que ver, dicen. ¿No? ¿Seguro? Estados Unidos, ola de violencia armada azota una ciudad de Estados Unidos. Al menos 100 heridos y 19 muertos. Tiroteos, bueno, impresionante. Es que la violencia en Estados Unidos es muy, pero muy fuerte. Encuentran a 200 niños desaparecidos en Estados Unidos tras una importante operación de 6 semanas. ¿Tráfico qué? Sexual, humano, abusos, explotación, otras cosas. Tráfico cuando hay niños también, no solo es que órganos, pero también rituales. Los White Hats interceptan un envío de máquinas de votación potencialmente fraudulentas que se dirigían a Michigan.
Ahora hay elecciones, todo es digitalizado y ya sabemos, más fácil el fraude. Al menos 4 muertos y 9 heridos en un tiroteo en un club nocturno de Estados Unidos. ¿Creacionismo o evolución? Encuesta muestra opiniones divididas en Estados Unidos. Las opiniones sobre los orígenes humanos están fuertemente influenciadas por la religión, la educación y la ideología. Es muy interesante esta nota. No la vamos a leer, comentaremos un poco, pero realmente recomendable para leerla. Claro, ¿qué ha pasado aquí? Cada vez, en las últimas décadas, cada vez hay menos gente que cree en la creación o en el creacionismo, cada vez más en la evolución, o hay gente cada vez más también que no dejan de creer totalmente en la creación, pero aceptan la evolución como una evolución guiada por Dios. Bueno, el típico, digamos, también estadística, donde los evolucionistas son la gente en general de mayor posición económica, con más estudios, y los creacionistas son los más pobres, los más ignorantes, sí, los paletos, ¿no? Los que no saben. Pero cómo está aumentando la cuestión de la evolución, o decreciendo la cuestión de la creación. Pero sabemos que la evolución tiene que tener un giro, hay que aceptarla, pero tiene que tener un giro. Tiene que haber alguien que haya guiado, alguna deidad o deidades que hayan guiado la evolución. Por eso el creacionismo como tal, de creer que Dios creó en 6 días, el séptimo descansó, eso tiene que ser aniquilado. ¿Por qué? Porque el séptimo día es el sábado, no olvidemos eso. Y además porque la evolución va en armonía con la mentira de Satanás de que todos somos y seremos dioses. Hasta $100.000 de multa y 1 año de cárcel por negarse a tomar fotos en bodas gays. Bueno, es lo que piden, están el juicio, están los organismos que están viendo ahí, que se recurre, que los tribunales que... Bueno, pero lo que está pasando, no te puedes negar. Eso de este recinto se reserva el derecho a admisión, pues parece que no. No te puedes negar, porque le están pidiendo una multa y cárcel, y no poquita cosa. Harley Davidson elimina sus programas de diversidad. Sí, estos programas de diversidad inclusivos, pues los va eliminando. También hay reacciones a ciertas cuestiones, a ciertas políticas. Kim Docton augura para Estados Unidos el colapso económico más rápido de cualquier imperio en la historia. Lo que veíamos, el tema de la economía de Estados Unidos, la deuda brutal de billones y billones. Para Estados Unidos sería trillones, lo cuentan diferente. ¿Qué debe Estados Unidos? ¿A quién la debe? Pues al Fondo Monetario. Es el tema de las derivadas. Quería recordar el título de una película, no lo recuerdo, que es muy interesante de ver. No hablo del Lobo de Wall Street, no, esa no, porque esa primero que no es recomendable por la cantidad de escenas de prostitución, de cosas que salen, y eso es más intentar disimular o intentar que la gente no se entere de lo que está pasando. Fue más mediático para distraer que otra cosa. Pero hay una que no recuerdo ahora cómo se llama, que trabaja un actor que hizo, por ejemplo, de Batman en la trilogía de Christopher Nolan, del Caballero Oscuro. Quizás podrán buscarlo. Es una película muy interesante sobre lo que pasó en el 2008 y cómo lo que está pasando. Las llamadas derivadas de lo que pasa, digamos, cuando una persona ingresa, por así decir, deposita en el banco $100.000 y el banco presta y saca bonos, y de esos $100.000 lo multiplica en millones, pero lo que hay son 100.000. Si uno un día quiere sacar todo el dinero, no pueden. Y lo que es, bueno, es complicada, yo no soy economista, pero cuando uno escucha, no hay que ser un lumbreras para darse cuenta que hay cosas que puede seguir haciendo parches, puede seguir sosteniendo con más gasto público, que es lo que se está haciendo en Occidente y en Estados Unidos, pero es una burbuja que en algún momento revienta. Y nosotros sabemos, lo que decíamos al principio por profecía, que tiene que venir una crisis económica muy fuerte en Estados Unidos, que genere hambres y una guerra civil. El famoso crash del 29, al poco tiempo generó hambres tremendos en Estados Unidos. Es verdad que no llegó a una guerra civil, pero también fue lo que generó la Segunda Guerra Mundial, porque fue lo que resucitó a Hitler cuando ya estaba bastante hundido. Hitler había subido en los años 20 con mucho,
sí, había escalado rápido, había arrastrado a mucha gente, pero luego decayó. Y faltaba algo para resucitarlo, porque la economía de Alemania estaba muy ligado al dólar, a la cuestión de Estados Unidos por los préstamos, porque habían perdido la Primera Guerra Mundial, y lo que generó el crash del 29 fue una inflación monstruosa en Alemania que resucitó el discurso nacionalsocialista y provocó el ascenso de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Así que vemos como todas estas cosas, guerras civiles, guerras mundiales, todo está conectado, pero se necesita el colapso económico y la economía de Estados Unidos es una burbuja a punto de estallar. No sabemos si lo hará de aquí a un mes, a dos, el año que viene o el otro, no lo sabemos. Pero Estados Unidos arrastra al mundo entero también, ¿eh? ¿Es cierto que Estados Unidos está al borde de un abismo económico? Bueno, se siguen preguntando. 4 personas mueren tras un tiroteo en el metro de Chicago. Volvemos a estas cuestiones, a estas tragedias. Al menos 4 muertos y 30 heridos en un tiroteo en un instituto de Georgia, Estados Unidos. Bueno, estas cosas ya como pan de cada día, un adolescente se levanta, agarra un fusil o lo que sea y empieza a matar compañeros. Esto no pasaba. Yo me acuerdo cuando pasó, esto creo que era años 90, empezaron las primeras veces en Estados Unidos y fue una conmoción. Ahora es normal. Antes no pasaba, no, esto de que siempre fue igual, esto es falso y el que lo dice sabe que se está mintiendo a sí mismo. ¿Para qué? ¿Para no aceptar la verdad? Tiroteo en una secundaria de Estados Unidos deja al menos 4 muertos y una treintena de heridos. Un tirador activo dispara a varias personas en una autopista de Kentucky. Harris y Trump empatan en los últimos sondeos en Estados Unidos de cara al debate. Esto, claro, 9 de septiembre, luego fue el debate. ¿Qué pasó? Después de cada debate viene un atentado a Donald Trump. El tema de las estadísticas, de todas estas cuestiones, los sondeos, tenemos que ya entender que en la gran cantidad de estos sondeos que se hacen no son un reflejo de lo que pasa, son claramente intentos de controlar o de inclinar la opinión e inclinar a la gente. Es decir, ya no difícil es que estos sondeos realmente estén reflejando lo que realmente pasa. Lo que están tratando es de influir en la gente para llevarlos a cierto terreno. Todos recordamos cuando ganó la primera vez, aquella en el 2016, hasta el último día, hasta el mismo día, ganaba Hillary, todos lo daban por hecho y de pronto ganó Trump. Y con Kamala Harris, hasta que no se retiró Biden, a Kamala Harris no la querían ni ver los demócratas. Era alguien que no querían que ni dé la cara porque parece que era mufa, que era, mejor que ni aparezca, que ni hable porque esta no sirve para nada. De pronto la ponen a Kamala Harris, eso sí, sin ninguna democracia interna del Partido Demócrata, sin ninguna democracia interna. Y de pronto Kamala Harris, es la esperanza del mundo, es el no va más. Y lo arrasa a Trump, ya le lleva no sé cuántos puntos. Bueno, todo esto hay que tomarlo con pinzas. Y además con las situaciones como van cambiando, con el nuevo intento de atentado, con todas las cosas, ya veremos hasta el último día y hasta el día de las elecciones no sabremos lo que hay. Y además, pase lo que pase, con lo que pasó en 2020, sabemos que no todo puede ser inclusivamente limpio. Pero bueno, ya veremos y nunca hubo unas elecciones con tanta expectativa como esta. Melania Trump sobre el intento de asesinato de su marido. Hay algo más en esta historia, eso seguro. Pero ella hablaba del primero. ¿Qué dirá ahora del segundo? Harris versus Trump. ¿Por quién se inclinan en el espacio mediático? Aquí está el tema, los famosos debates. Es verdad que Trump juega totalmente de visitante, los moderadores son totalmente pro Harris o pro Biden o anti-Trump, por eso no quiere más debate Trump, ya hizo 2. Si lo hace, ¿en dónde lo harán? En un lugar más neutral o más inclinado al Partido Republicano, los demócratas no quieren, o juegan de local o no juegan. Bueno, él dijo que no habrá más debate. Creo que tampoco va a querer un tercer atentado. El lado oscuro. El asesino confeso, el pequeño Mateo en Mosejón, declara que no se pudo controlar. Lo hizo mi otro yo, ya lo hemos visto. Tema espiritista, por supuesto. OVNIs, el lado oscuro. Trump promete publicar nuevos videos de OVNIs si es elegido. Bueno, mucha gente de ciertos sectores llamados conspiranoicos estarán con muchas ganas que gane Trump, pero estamos claros que sea uno o el otro, ya abrieron el melón y lo van a seguir abriendo y poniendo sobre la mesa. ¿Por qué? Lo sabemos.
tienen que aparecer, tiene que venir Satanás, tienen que bautizarlos el Papa y tienen que llevar el mundo hacia el lado oscuro, hacia la cuestión espiritista. La ONU, nuevo tratado ONU, busca despenalizar algunas formas de pornografía infantil. Voy a leer solo esto y luego, si tienen estómago, que lo lean. Bueno, ya creo que todos tenemos bastante estómago, pero ven, esto es impresionante. Los países occidentales argumentaron durante las negociaciones de la primera semana de agosto que los niños que comparten consensualmente imágenes sexualizadas de sí mismos con otros niños o incluso adultos no deberían ser penalizadas porque tienen derecho a desarrollar relaciones sexuales. Pues aquí está todo el informe. Y cuando se decía ya hace tiempo que la ONU quiere legalizar todo tipo de conductas sexuales, era verdad. Lo que está pasando es impresionante y lo que quieren legalizar es impresionante. Y eso es dar alas a la pedofilia de una manera total, o a la pederastia, que es cuando ya se lleva a la práctica de manera total. Bueno, tremendo. Ah, no, si es consensuado, si lo hace el niño, si lo hacen ellos, sí, no pasa nada. Siguen una agenda y esa agenda es convertir el mundo en Sodoma y Gomorra. Despenalizar la pornografía infantil, la propuesta de la ONU que se nos escapó estas vacaciones. Claro, en las vacaciones aprovechan mucho. Aquí ya es de opinión, muestra los riesgos que tiene, también lo recomiendo leer, recomiendo pararlo y leerlo a la gente, porque no lo voy a leer por un tema de tiempo, pero es, realmente por eso lo recomiendo. Impresionante lo que está pasando en Europa. Por eso vemos cómo esta reacción que tiene que haber a favor de ciertos principios aparentemente cristianos, claro, hay cosas que sí son principios cristianos, pero eso va a llevar ligado también, llevar por delante otros principios cristianos, como el día de reposo, es decir, un falso revelamiento, pero la reacción está servida. Y esto lo que hace también es darle alas a las derechas para que tomen el poder. Vía libre a los depredadores sexuales, por supuesto. ONU, el caso Durov suscita muchas preocupaciones sobre derechos humanos. ¿Qué es el caso Durov? Durov es el que lleva la plataforma Telegram. ¿Y qué le pasó? Él es ciudadano francés, es ciudadano también ruso y no recuerdo si de Emiratos Árabes, algo así. Pero lo detuvieron en París, lo tuvieron varios días y a partir de que salió, pues empezó a cambiar ciertas normas. ¿Por qué? Porque Telegram había mucho más libertad, se podía decir más cosas y ahora parece que eso no gusta. Hoy mismo en España se estaban reuniendo por intentar implantar un plan de acción democrática, de renovación democrática, pero ¿qué era esto? Más control de la información, más control de jueces, es decir, medios, jueces. Vemos cuando estábamos hablando esto de justicia social en la conferencia anterior, de fascismo, de control social, de la intervención del Estado, ¿qué es eso? Este socialismo, sea de izquierda o sea de derecha, porque el papado es socialista, pero intervención, ¿y creen que si ganan los Trump y los de aquí y los de allá no va a haber intervención? ¿Creen realmente que la línea de que dicen que son patriotas, que los Putin van a traernos la libertad, los Xi Jinping? ¿Quién? ¿Irán? ¿Corea del Norte? ¿O quién la va a traer? ¿Trump y Meloni y Le Pen, que van a traer la libertad? Ellos van a seguir en lo mismo, solo que favoreciendo a cierto sector y yendo en contra y persiguiendo a otro. Los que hoy mandan, quizás mañana sean perseguidos. Hoy manda, sí, el globalismo, hoy manda el progresismo, hoy manda la izquierda, pero quizás mañana se dé vuelta y aprovechen todos estos mismos medios que la izquierda está implantando para seguir en lo mismo. La libertad se va a acabar con unos y con otros. Y aquí hay cristianos que creen que ahora va a venir unos patriotas, unos políticos, un líder en Estados Unidos, un monarca en Francia y un no sé dónde, en qué lugar, que van a traer a Jesucristo, que van a traer a la Biblia, a que gobierne la Biblia y la libertad los hará libres, dirán. Pues nada, de libertad nada. Están yendo contra la libertad de expresión de una manera impresionante. Y esto es muy importante, porque la libertad, cuando se ataca cualquier punto de la libertad, al final se termina acabando con la libertad de conciencia. Sí, tenemos la libertad de conciencia, la libertad religiosa, también está la libertad política, que cada vez menos, separación de poderes y todo esto. Tenemos la libertad económica, a veces eso no le damos mucho
mucho apunte porque es más complejo, pero limitando cada vez más las cuestiones de la economía, es decir, la intervención del Estado, la unión de los grandes magnates con el poder político, se va acabando con la libertad económica y el tema económico tiene un peso en la libertad de conciencia enorme. Y luego lo que sería que tiene que ver con ese cuarto poder, la libertad de expresión, el cuarto poder, los medios de comunicación, se los está limitando a más no poder en Occidente. Se está instaurando un sistema, sí, de justicia social, que parece muy bonito, pero no, el bien común, un sistema de dictadura, de totalitarismo, de persecución, de control total de la sociedad. Es lo que quiere el papado, es lo que quiere Satanás con la ley dominical. Chip, desarrollan un monedero de criptomonedas que se implantan debajo de la piel. Sí, luego en algún momento hablaremos de las cripto, pero especialmente de las monedas de bancas centrales digitales, que no es lo mismo, y que es de la manera que van a llevar a nivel económico a la implantación también de la ley dominical, reduciendo el efectivo, que es lo que da libertad, para implantar todas estas cuestiones. Por algo, la famosa marca de la bestia está ligada y explícitamente en la Biblia con una cuestión totalmente económica, de comprar y vender. La importancia que tiene la economía y la libertad económica hace tiempo que ya en Occidente no existe, especialmente de la instauración de la Reserva Federal en Estados Unidos. Israel, judíos ultraortodoxos se manifiestan en las afueras de Tel Aviv tras su primer día de reclutamiento. Este gran problema que tiene Netanyahu ahora, mandar a la guerra a los ultraortodoxos, que son los que manejan su partido. Bueno, gran problema que tiene. Más de 1 millar de colonos judíos irrumpen en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Ya lo vamos viendo. Van irrumpiendo a rezar a esto. Van también traspasando las líneas rojas que el mundo islámico ha puesto. Pero sabemos, Jordania es quien tiene el control de las mezquitas y Jordania es aliada de Occidente. Saben que esas mezquitas, Jordania lo sabe, algún día tendrán que desaparecer. Comunidad internacional critica oración de ministro israelí en explanada de las mezquitas. Aquí lo vemos al ministro, se va a la explanada y se pone a orar, encendiendo al mundo musulmán. Israel agradece a Estados Unidos la venta de armamento por valor de 20.000 millones. Horror en Israel. Madre apuñala a su hijo de 6 años y camina ensangrentada a un centro comercial y luego empezó a atacar a gente. ¿Esto es una posesión? ¿Qué va a ser? Esto es posesión. Gobierno israelí prohíbe fiesta de transfiguración. Patriarcado católico contesta. Bueno, vemos la persecución que está habiendo en Israel. ¿A qué? Al cristianismo. Pero un día el Papa se va a tener que poner ahí. Pero está habiendo cada vez más persecución a los cristianos en Israel. Algo va a tener que pasar ahí, algo va a tener que removerse en Israel también. Desde el 7 de octubre casi 30.000 inmigrantes se mudaron a Israel. Sí, mucha gente dice, vamos a leer esta partecita. Al recibir a 150 nuevos Olim franceses el martes, Jagüel afirmó que el 7 de octubre estalló una guerra no solo contra el Estado de Israel, sino contra el pueblo judío. Hoy en día en muchos países del mundo es difícil ser judío, ya sea en la escuela, en el trabajo o en la oración. Y muchos están yendo a Israel. Ministro del gobierno israelí pide construir sinagoga en el monte del templo, donde ahora hay mezquita musulmana. Jordim, israelíes que optan por la inmigración, pero más israelíes están yendo. Más israelíes están yendo, pero inclusive desde antes del 7 de octubre. Pero a partir de ahí en mayor medida. ¿Por qué? Porque muchos tienen unas ideas de la fundación del Estado de Israel, de libertad, de democracia, y ven que esto se está convirtiendo en un Estado fascista, en un Estado dictatorial, sea de derecha o de izquierda. Bueno, el Estado de Israel empezó más por la izquierda, eran especialmente de izquierda los sionistas, tuvo un apoyo fundamental de la Unión Soviética, del estalinismo, pero ahora, desde las épocas de Netanyahu o Ariel Sharon, cambió totalmente a la derecha y a ser un Estado muy fascista. Y mucha gente se está yendo, descontento con lo que está pasando, no solo por el riesgo que puede venir de guerras, de ataques de afuera, sino por lo que se está viviendo dentro. Israel sigue atacando cristianos y arrebatando tierras a palestinos ahora en Cisjordania. Israel, máquinas destructoras arrasan también una iglesia católica en Cisjordania. Smotrich, evitar la creación de un Estado palestino es mi misión vital. Aquí vemos a este hombre junto con Netanyahu que dice, bueno, la misión vital es eso. Vaticano, el Vaticano expulsa al fundador de una congregación acusada de abusos sexuales en Perú. Esto que sigue pasando, que los expulsan, que bueno, y después siempre terminan moviéndolos de aquí para allá. Pero tienen que
lavar un poco su imagen. Las iglesias no se tocan. Papa Francisco comenta la prohibición en Ucrania de su mayor iglesia cristiana. Aquí el Papa Francisco abogando por su libertad de conciencia, hasta que tengan el poder y chau libertad de conciencia. Francisco pide a los religiosos de uno de los países más pobres del mundo que amen la pobreza. Sí, amar la pobreza. Esto le encanta al catolicismo, una iglesia pobre para los pobres. La teología de la liberación, pero ellos viviendo entre mármol, oro y joyas. Pero hay que amar la pobreza y ser pobre. Pues la Biblia es muy clara. Cuando dice, dame el pan de cada día, no me hagas muy rico para que no blasfeme, para que no te niegue, para que no me olvide de ti, pero tampoco me hagas pobre para que blasfeme contra ti. No, lo justo. El Papa dice, no, hay que ser pobre, menos ellos. Ecumenismo. Papa Francisco visitará Turquía en mayo del 2025. Lo declara el patriarca de Constantinopla. Ya hablamos mucho. El tema de ¿qué? La rememoración del Concilio de Nicea 2025. Gran año del ecumenismo. Bueno, y hoy tenía que haber un arrebatamiento que esperaban mucho algunos cristianos de iglesias evangélicas, entre ayer y hoy. Pues bueno, van a seguir teniendo que estar aquí. Y para terminar, vamos con una cita, obviamente, de Ellen White, y seguimos con el Ministerio de la Bondad. Seguimos en la misma línea. Dice, está muy cerca el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. Se está retirando el Espíritu de Dios. Se siguen unos a otros en rápida sucesión los desastres por mar y tierra. Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Sí, hemos visto en 3-4 meses una cantidad de desastres naturales, de violencia, de todo tipo, de crisis, de flagelos terribles que están viniendo y van en aumento. Y si este año es peor que el año pasado, el que viene será peor y así sucesivamente hasta la venida de Cristo. Sí, siempre fue igual, ya vemos que no. Están pasando cosas que antes ni siquiera pasaban. No solo que pasan en mayor medida y en mayor frecuencia, cosas que antes no se veían. Estallidos aparentemente caprichosos y de la naturaleza, Dios es lo que usa. Sea que lo haga el hombre, sea lo que lo haga Satanás, sea que lo haga la naturaleza o que lo haga Dios directamente, pero Dios aprovecha todo esto ¿para qué? Para intentar despertar, pero también cada vez cuesta más. El hombre cada vez se adormece más, cada vez se acostumbra más a todo esto. Y pasa algo y hay como un sacudón y la gente mira un poco y atiende y es más receptiva, pero enseguida otra vez se vuelve a lo mismo. Por eso tiene que seguir en aumento hasta que el sacudón sea tan grande que todos despierten y de ahí elijan o no. Bueno, hermanos, y a todos los que están viendo y siguen este tipo de conferencias, como siempre decimos, no nos olvidemos lo más importante, nuestro fundamento espiritual, nuestro fundamento doctrinal, la creencia y realmente lo que importa. Un cambio en nuestras vidas, porque todos necesitamos cambiar, todos. Aquí no se salva nadie, todos necesitamos cambiar. Dios nos tiene mucha misericordia. Le fallamos y le fallamos una y otra vez, pero Él nos perdona. Todos necesitamos cambiar. Y por supuesto colaborar en todo, con nuestra energía y todos nuestros recursos en todos los sentidos. Que Dios los bendiga. Maranata 2031.